Gloria a Dios. Seguimos en esta mañana adorando al Señor y nuestro tema en el día de hoy, la noche cuando todo cambió. La noche cuando todo cambió. Y hay sucesos en nuestras vidas, sucesos que ocurren en nuestras vidas, en la vida de las personas que amamos o en las vidas que están alrededor de nosotros, en nuestro entorno. Sucesos que nos cambian la vida, nos cambian todo el sentido que llevábamos y nos cambia nuestra forma de vivir, de ver las cosas. Un matrimonio, el nacimiento de los hijos, el emigrar a otro país, el éxito de una empresa. Esas cosas nos cambian la vida. También nos cambian la vida la partida de un ser querido, tal vez el diagnóstico médico contrario, el perder un bien, una casa, un carro. Una mala decisión, una buena decisión nos cambia la vida. Hay sucesos que suceden en nosotros y ya después de ellos no somos más los mismos, sino que cambiamos. Amén. Ahora, hay eventos que pueden trastornar para bien nuestras vidas, pero aún hay un evento que trastornó nuestra vida para bien y para siempre. Para bien y para siempre. Amén. Ese suceso marcó al mundo, marcó a toda la raza humana. Amén. Y ocurrió hace más de 2000 años en una pequeña ciudad llamada Belén. Ese evento fue profetizado cientos de años antes. Y leemos en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El esperado, el Mesías esperado por el pueblo de Israel, aquel donde toda esta nación había volcado toda su esperanza, aquel que había prometido venir, un día llegó. Amén. Y hubo una noche donde Él nació en esta tierra. Y después de esa noche, nada fue igual. Nada fue igual. Es como cuando usted celebra su boda y al día siguiente usted se despierta y dice: wow, estoy casada. Usted se siente diferente. Pues el mundo amaneció diferente ese día. El mundo amaneció diferente porque el que tenía que llegar había llegado. Porque el que era esperado había llegado. Y ahora tenía que darse a conocer al mundo. Amén. Y vemos en Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de ese esperado, de ese Mesías. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. El Rey del universo, el creador de todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Nació en este mundo. Jesús nació y trajo luz al mundo. Amén. Jesús nació y su luz disipó las tinieblas. La noche del alumbramiento de Cristo, todo el mundo cambió, el cosmos cambió, el ambiente de la tierra cambió y se marcó un antes y un después. El mundo amaneció con la posibilidad real de ser redimidos, de ser salvos y de cambiar para siempre. Amén. El cumplimiento de Génesis 3:15, luego de que el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, el hombre buscó excusas
la mujer que me diste. La mujer buscó excusas, la serpiente me engañó. Pero Dios soltó una palabra profética en Génesis 3:15 y dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente. Y le dijo: y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás es el pecado, porque eso fue lo que él engendró. Y la simiente de la mujer era Jesús, porque Jesús vendría a nacer a través de una mujer. Y dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, Satanás iba a hacer todo lo posible para que Cristo fuera crucificado, pero a través de esa crucifixión Jesús hirió al diablo en la cabeza y lo venció. Amén. Porque en la cruz del Calvario Jesús obtuvo la salvación para toda la raza humana. Gloria a Dios. Esa noche cambió el mundo, porque esa noche el mundo tenía la posibilidad de ser salvo. Gloria a Dios. Y todo lo que rodeó el nacimiento de Jesús, lo que rodeó la parte profética de todo lo que se estableció cientos de años antes, esos sucesos ocurrieron y a través de ellos hay cosas que tienen un valor profético para ti y para mí hoy. Tienen un valor profético para ti y para mí hoy. Y esto es una palabra profética para la iglesia Maranata, Ciudad Guayana. Y todo el que hace vida en esta iglesia. Amén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar dentro de la familia de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Iglesia, en medio de las pequeñeces, Dios te va a prosperar, te va a engrandecer. En medio de las pequeñeces, Dios te va a engrandecer. Amén. Belén era una ciudad pequeña. Era como, si usted compara, es como decir el Callao comparado con Venezuela, pues con Caracas, por ejemplo. Era una ciudad pequeña, una ciudad humilde, pero Dios escogió que de allí naciera el Mesías, allí naciera Jesús, justamente por ser humilde y por ser pequeña. Amén. Ese lugar pequeño, Belén, y entendemos en 1 Corintios 1:27, ¿por qué? Ahí está la respuesta. Y dice, esta es la respuesta, dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Quizás en el mismo sentido espiritual tú y yo seamos una Belén. Quizás en este mismo sentido espiritual tú y yo nos sintamos pequeños. Nos sintamos pequeños a veces. Amén. Pero considera que tienes un gran valor. Tienes un gran valor. Porque así como en Belén nació Jesús, tú eres el contenedor del vencedor del mundo. Tú eres el contenedor de Cristo. Por muy pequeña que te sientas, por muy pequeña que te sientas, por muy pequeño, por muy pequeña que te veas, Dios te escogió para morar en ti, para morar en ti. Así como escogió a Belén para que el Mesías naciera así, Dios te escogió. Dios te escogió para morar en ti. Amén. El Señor conoce cada uno de nuestros problemas. Él los conoce. Él sabe cada una de las situaciones. Amén. Dice la palabra en Juan 6:16. Juan 16:33, perdón. Dice: en este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo Jesús allí? Yo sé por lo que tú pasas. Yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo sé que a veces te sientes pequeño, te sientes pequeña. A veces piensas, sientes que el mundo se te viene encima. Pero ya yo vencí eso. Ya yo vencí eso. Y el vencedor está contigo, vive contigo, amén. Vive contigo. Quizás esa pequeña Belén no tiene nada atractivo. Tal vez esa pequeña Belén no tiene nada que podamos decir: wow, pero ahí hay esto y hay el otro y hay recursos y hay una cantidad de cosas. Wow, no, pero esa persona es muy callada, esa persona no tiene dones, no tiene talentos. Esa persona yo la veo, bueno, tranquila, ¿sabes? Para ocupar una silla en la iglesia. Tal vez los demás te ven así.
Pero Dios no te ve así. Dios no te ve así. Porque no es que seas pequeño o te sientas pequeño porque eres pequeño. Debemos entender el valor que tenemos y caminar con ese valor que tenemos. Entender que Jesús, si nos tomó en cuenta para venir a posar en nosotros, es porque nosotros tenemos un valor para Él. Tenemos un valor para Él, amén. La Biblia está llena de personas que Dios escogió, siendo los menos indicados, los menos favorecidos, los que menos tenían condiciones, pero Dios los escogió. Tenemos a un David, cuando su propio padre y sus hermanos lo rechazaban, pero Dios lo escogió como rey de Israel. Lo escogió como el rey de ese padre y de esos hermanos, y ellos lo rechazaban y lo tenían por menos. Quizás al igual que tú, tal vez tu familia no te toma en cuenta, tal vez alguien no te toma en cuenta, pero Dios te tomó en cuenta ya. Por eso estás aquí hoy, porque Dios te tomó en cuenta. Dios te tomó en cuenta, amén. Gedeón, un guerrero, pero Israel estaba rodeada de los madianitas y había una escasez, estaban sitiados, no tenían alimento. Y dice que él estaba trillando el maíz. Él pertenecía a una de las familias más pobres de Israel, pero allí él trillando el maíz y preparando escondido para que no vieran que tenía alimento los madianitas y se lo quitaran. Ahí Dios se le apareció y le dijo: Gedeón, te he escogido como juez sobre Israel y tú vas a liberar a Israel de los madianitas. Un hombre que no tenía ningún tipo de condición, pero en esas pequeñeces Dios lo engrandeció, porque es un principio. Dios engrandece las pequeñeces cuando las ponemos en sus manos, amén. El mismo Jeremías, cuando el Señor lo llamó, Jeremías le dice al Señor: Señor, no sé hablar porque soy pequeño, le dijo Jeremías, uno de los grandes profetas de la Biblia, amén. Entonces podemos ver que esas personas pequeñas a los ojos del mundo no son pequeñas a los ojos de Dios, y que Dios escoge esas personas pequeñas como tú, como yo, para revelarnos cosas grandes, misterios grandes, para revelarnos cosas hermosas, preciosas, que tal vez no se las revela a los sabios de este mundo. Nos las revela a nosotros, sus hijos, a los que nos mantenemos en una pequeñez de humildad delante de Él. Porque sabe que la humildad está ligada a la pequeñez. El reto es que cuando dejas de ser pequeño y Dios te engrandece, sigas siendo humilde. Después que Dios te engrandezca, el reto es mantener esa humildad que tenías cuando eras pequeño. Porque así fue Jesucristo. Él mantuvo su humildad, incluso después de haber resucitado, de haber vencido a la misma muerte, y se mantuvo humilde delante de su Padre y delante de los hombres. Jesús establece un principio, ha establecido en la palabra: como eres en las pequeñeces, serás en la grandeza. La palabra dice: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En las pequeñeces es donde demostramos el amor, el compromiso. En las pequeñeces es donde demostramos cuáles son nuestras prioridades. Y allí es donde Dios ve, pone sus ojos, fija sus ojos y dice: a este lo escogí, a esta la voy a llamar, aquel que está allá, yo lo voy a levantar. Es en medio de las pequeñeces, no es en medio de la grandeza. Mire, revise la Biblia, vea todas las personas que Dios llamó y Dios escogió. Fue en medio de las pequeñeces. Y es un principio. Así que no te preocupes porque hoy eres pequeño. Si confías en Dios, Dios te va a engrandecer. No te preocupes porque ese emprendimiento, esa empresa comenzó pequeña. Dios la va a engrandecer. Dios la va a hacer grande. No te preocupes si tienes una familia pequeña que no ha podido crecer. Dios va a engrandecer, va a fructificar tu vientre. Dios va a hacer grandes cosas, amén. Porque Dios ve la humildad de tu corazón cuando tú te mueves en lo pequeño. El poder de lo pequeño no está entonces en lo que pensamos, ni cómo vemos las situaciones. El poder de lo pequeño está en cómo nos vemos a nosotros, de acuerdo a cómo nos ve Dios. El poder de lo pequeño está en la fe que tú tengas en medio de las pequeñeces.
Ahí está el poder de lo pequeño. El grano de mostaza, dice la Biblia, que es el grano más pequeño de todas las hortalizas. Y dice que cuando esa semilla de mostaza, que es pequeñita, se siembra, dice que crece y es un árbol enorme que da alimento y da abrigo a las aves del campo. Pero comenzó pequeño con una semilla. Tal vez vemos nuestra iglesia pequeña. Tal vez este año ha sido un año, como decía nuestro hermano Nicolás, de muchos retos, de muchos procesos, de muchas situaciones. Pero hoy estás aquí. Hoy has vencido. Hoy hemos vencido, amén. Hoy hemos vencido porque llegamos hasta aquí con la confianza plena de que Dios nos ama y de que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Yo te voy a pedir que tú repitas conmigo lo siguiente. Di: Señor Jesús, entiendo el poder de lo pequeño. Entiendo que me has escogido para hacer algo grande. Hoy acepto que en tus manos soy grande. Soy fuerte para hacer grandes cosas. Soy una persona entendida del poder de lo pequeño. En medio de las pequeñeces, Dios te engrandecerá. Ten esa palabra ahí en tu corazón, porque vas a ver el fruto de ella, amén. En medio de las pequeñeces, Dios te engrandecerá. Iglesia Maranata Ciudad Guayana, como nunca antes, serás portadora de buenas noticias. Como nunca antes serás portadora de buenas noticias. Lucas capítulo 2 verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Tú darás nuevas de gran gozo, aleluya, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, la ciudad de Belén, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto nos servirá como señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes espirituales. El cielo se hizo presente en la tierra. Y dice que estos ángeles alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Demostrando esto el deseo de Dios de traernos paz. Demostrando con esto el deseo de Dios que tiene buena voluntad para contigo. Dios no quiere castigarte. Dios no quiere pasarte la factura. Dios tiene buena voluntad para contigo. Dios quiere darte lo mejor a ti. Dios está esperando que en medio de tu pequeñez Él te va a engrandecer para que tú hagas todo lo que Él quiere que tú hagas para Él. Amén. Gloria a Dios. Y entonces vemos estos dos anuncios. Valga la redundancia, dice: anunciarás la paz y anunciarás la buena voluntad de Dios. Iglesia, en lo que resta de año y el próximo de año, anunciarás la paz y anunciarás la buena voluntad de Dios como nunca antes lo habías hecho. Como nunca antes lo habías hecho. Anunciarás la paz. ¿Qué paz? ¿Quién estaba en guerra? El Padre derribó la pared intermedia e hizo puente para salvación. Acabó con el conflicto. ¿Cuál conflicto? Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La razón del conflicto, hay una razón del conflicto. En este caso, la razón del conflicto era el pecado y era lo que nos separaba de Dios. Pero pueden haber razones de conflicto en tu familia. Hay una razón de conflicto en tu hogar, en tu trabajo. Hay una razón de conflicto y Dios nos llama a traer paz, a anunciar paz, a quitar toda pared intermedia, toda razón de conflicto para anunciar la paz de Dios. Amén.
Y dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Anunciarás que Jesús es el mediador del conflicto y la solución del mismo. Fíjense, con Jesús Él reconcilió a dos pueblos, a dos hombres. Dice que hizo un solo hombre, pero ¿quiénes eran esos dos hombres? El hombre de pecado, caído por el pecado, y el hombre espiritual, que tenía que renacer, que tenía que reverdecer, que Jesús había traído a través del sacrificio de la cruz. Dice que quitó la pared intermedio y de los dos hizo uno solo, un solo hombre, para gloria de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Borró nuestro pasado, quitó lo que nos impedía acercarnos a Él y nos dejó el camino libres. Estableció puentes, porque Dios es pacificador. Dios es pacificador. Y si nosotros queremos ser pacificadores, si nosotros queremos anunciar la paz, tenemos que establecer puentes. Puentes a la gente. No cerrar, porque no me cuadra, porque no es como yo, porque me hizo esto. Puentes. Hago el puente como hizo Dios. Puso el puente a Jesús para que la gente caminara a través de Él y pudiera llegar nuevamente a sus brazos de amor. Amén. Nosotros anunciaremos la paz. Anunciarás la buena nueva de Dios. Dice en el verso 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tendremos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y más arriba en el 17 dice, y anunció las buenas nuevas, nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. No, pero es que yo veo la salvación de mi familia muy lejos, porque es que usted no los conoce, no sabe cómo son. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Anunciarás la paz, anunciarás la buena voluntad de Dios. A los que están lejos, a los que tú crees que no, que es imposible, a los que tú crees que no van a llegar nunca, que no van a aceptar nunca, a esos vas a anunciar y habrá un manto sobre ti. Que tus palabras no serán las tuyas, sino serán las del Padre. Y la gente entenderá que Dios le ama y que Dios le está llamando. Amén. Abre tu boca, como dice la palabra, y dice el Señor, yo la llenaré. Haz el puente y Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto, gloria a Dios. No más condenación. Anunciarás la buena voluntad de Dios a todos, a tu familia, a tus amigos, a tu ciudad. Anunciarás la buena voluntad de Dios a todos. No habrá límites, amén. No habrá límites. Gloria a Dios. Número 3. Iglesia Maranata Ciudad Guayana, serás provista de lo necesario para lograr la visión que Dios te ha encomendado. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Abriendo sus tesoros, el tesoro del cielo se abrirá sobre esta casa. Amén. Estos regalos tenían un valor muy alto. Es más, me atrevo a decir que financiaron el viaje de José con María y el niño a Egipto cuando tuvo que huir de Herodes. Y los sostuvo allá durante más de 2 años. Fíjense cómo Dios prepara la provisión cuando hay una visión. Dios prepara la provisión cuando hay una visión. Iglesia, si caminamos este año en la visión de Dios, Dios va a enviar la provisión. La va a enviar. La va a enviar. Vamos a recuperar lo perdido. Vamos a tomar los territorios que habíamos conquistado y que dejamos por falta de recursos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.
Dios suplirá todo lo necesario para que caminemos en esa visión que Él nos da como iglesia. Ahora debemos entender cuál es la razón de ser iglesia. ¿Cuál es la razón de ser iglesia? De esta manera seremos más efectivos en el uso de los recursos que Él va a proveer. Amén. Todos los que estén comprometidos con la visión de Dios para esta casa serán bendecidos y provistos de lo necesario también para su sustento y para su avance personal. Porque Dios no se queda con nada. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Y si tú estás sirviendo con todo el corazón en esta casa, y si tú pones toda tu visión, todo lo pones a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para servir en la visión que Dios ha entregado a esta casa, tú también serás prosperado. Tú también serás bendecido. Y Dios te va a sustentar, porque Él es fiel. Él es un Padre dador. Él es un Padre proveedor. Para lograr cumplir la visión de Dios para esta casa y para su reino, hemos sido provistos entonces de 3 mantos. 3 mantos. El manto de provisión, el manto de consagración y el manto para la renuncia. Esto fue lo que significaron estos 3 regalos para Jesús. El oro significaba la provisión, la riqueza. El incienso era la consagración, porque Él había sido consagrado para hacer la voluntad del Padre. Y la mirra significaba la renuncia. Usted sabe que con mirra prepararon esa bebida que allí en el Nuevo Testamento la llamaron hiel, y se la dieron a beber a Jesús cuando estaba en la cruz. Era una bebida somnífera, era como un analgésico, pero Él no la tomó. Él renunció a beberla. Lea esos pasajes. Él dice que Él la rechazó. ¿Por qué renunció pasando tanto dolor a un analgésico? Porque Él quería cumplir la visión de su Padre completa. No buscó atajos. A veces queremos atajos. A veces queremos somníferos. A veces queremos analgésicos para que no nos cueste tanto, para que no nos duela tanto. Pero Jesús no hizo así. Había una unción en Él de renuncia. Y esa unción viene para esta iglesia. Amén. Viene para esta iglesia. El oro representa la riqueza económica pura que viene de Dios. La provisión de Dios. No la que nosotros buscamos. No lo que nosotros cuadramos. No aquella que nosotros dependemos del amigo, ¿sabes? De la influencia. No. Es la provisión que viene de Dios. La provisión que Dios te da. Esa provisión. Esos recursos vendrán. Dios entregará. Dios te hará. Dios te hará un productor y una productora de recursos. Porque su iglesia y su reino lo necesita. Entonces Dios ve tu corazón. Dios ve tu humildad en medio de la pequeñez. Dios ve que tú quieres bendecir la obra, que tú quieres bendecir esa visión. Y Dios entonces te dará la provisión y te dará la riqueza. Estoy hablando de riquezas. Estoy hablando de dinero. Estoy hablando de riquezas materiales. Porque el reino de Dios avanza con la palabra y con el dinero, mi hermano. Necesitamos dinero para llevar sopas a muchos lugares. Necesitamos dinero para darle juguetes a los niños. Necesitamos dinero para bendecir a las personas con alimentos, con medicamentos. Se necesita dinero y Dios lo sabe. Y si la visión de Dios es bendecir, Él va a suplir. Él va a suplir, Él va a suplir. Amén. Se pronostica para el año 2023, no sé si lo ha escuchado en algunos canales de noticias. A nivel mundial se pronostica una recesión económica. Las naciones se están preparando para la recesión económica que viene para el año 2023, producto de todos estos años de pandemia y producto de guerras, producto de una cantidad de cosas. El mundo, el Fondo Monetario Internacional lo está anunciando. Pero hoy Dios te está dando una palabra para que camines en ella,
para que creas que Él es poderoso para hacerte 20,000 veces más, 1,000 veces más de lo que eres hoy. Y esta palabra es una palabra que siempre la tengo en mi boca. Muchas veces que predico la uso, pero es que esta palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Tenemos que grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Viene oscuridad y tinieblas para las naciones, mas sobre ti será vista mi gloria. Isaías 60, capítulo 1, 60, verso 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz vino hace más de 2000 años. La luz nació en tu corazón, porque todos estos beneficios se manifiestan cuando esa luz nace en tu corazón. La luz nació en nuestros corazones. Tenemos a Jesús en nuestros corazones. Esa luz está allí. Y dice, te dice el Señor, levántate y resplandece. Levántate y alumbra, porque la luz está en ti. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si hay oscuridad en todas partes, si hay oscuridad en las naciones, si hay problemas económicos en todos lados, si hay enfermedad, como decía el salmista, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si hay oscuridad en todo eso y tú te levantas en medio de la oscuridad y resplandece, ¿qué es eso? Sino otra cosa, que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, vendrá la oscuridad y la oscuridad de las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Amanecerá la luz, la gloria de Jehová. No solamente amanecerá, sino que será vista. Lo verán, lo verán. Y andarán las naciones a tu luz. Mire, tus vecinos son una nación. Y dice que andarán las naciones a tu luz, a lo que tú alumbres, a lo que tú resplandezcas. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Vas a ver, la gente va a venir a ti. Los proveedores van a venir a ti y te van a decir, toma, vende mi producto. Y estas son las condiciones que te dejo. Lo vas a ver, amén. Y los reyes del resplandor de su nacimiento, dice, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Volverán los hijos, mis amados. Volverán los hijos, porque habrá suficiente para todos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón. Las crisis encogen el corazón, pero cuando vemos la mano de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios, el corazón se ensancha. Se ensancha para darle a otros, para bendecir a otros, porque hemos sido bendecidos, amén. Porque se haya vuelto, se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y oiga esto, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ese oro que estos hombres sabios llevaron a los pies de Jesús en el alumbramiento, en su nacimiento, representa la provisión de Dios para todo aquel donde Jesús nazca en su corazón. Donde Jesús nazca en su corazón. El incienso representa la adoración, la consagración, la vida de oración efectiva, la dependencia absoluta de Dios. La consagración es ofrecer una vida para Dios. Es entender que tenemos que entregar nuestra vida, que sin Él no somos nada. Yo no puedo entregarle a Dios una parte de mi vida nada más y quedarme con otra, porque no voy a satisfacer a Dios, pero tampoco me voy a satisfacer a mí. Yo debo entregar mi vida completa en las manos de Dios. Y cuando yo entrego mi vida completa en las manos de Dios, todo el gozo y toda la bendición de la vida cristiana va a depender
de lo que nosotros le entreguemos a Él. Y todo aquello que no viene, que se detiene, que no se derrama, va a depender de todo lo que nosotros le retengamos a Él de nuestra vida. El incienso representaba para Cristo la consagración de Él como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Esa consagración que lo llevó a la cruz, esa consagración que no lo dejó ver por Él, para Él, sino para ti y para mí. Esa consagración viene. Esa consagración viene como nunca antes. Romanos 12, capítulo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, no te conformes al sistema, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habrá un deseo por Dios, habrá un deseo por su presencia. La intimidad con Dios marcará este año 2023 en tu vida. La intimidad que tengas con Dios, amén, marcará el año 2023 para tu vida. Eso traerá consagración para ti. Eso traerá un apartado. Señor, me aparto para servirte a ti. Señor, me aparto para hacer tu voluntad. Me aparto de los deseos del mundo, de lo que me dice la gente, de mi entorno. Me aparto para hacer tu voluntad. Y haciendo la voluntad de Dios, puedo entonces ir a mi entorno y llevar la bendición de Dios. Amén. Habrá un deseo por su presencia. Dice el Señor, hoy en la madrugada cuando estaba haciendo el mensaje, Dios habló a mi corazón y me dijo, dile a la iglesia. Y con toda la responsabilidad lo hago porque lo anoté. Yo les daré revelaciones y entenderán cuál es mi propósito en ustedes. Prioricen, prioricen, prioricen. Hagan de mí su prioridad mayor. Que tu consagración a mí suba como olor fragante a mi presencia, dice el Señor. Esta palabra nos está abriendo el camino, mi amado, para enfrentar un 2023 que no viene fácil, pero que viene en victoria para quienes confiemos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Consagración. Que sea una prioridad en nuestras vidas. Consagrarme a Dios. Consagrarme a Dios. ¿Qué es consagrarme a Dios? Yo tengo que dejar de hacer todo lo que hago y consagrarme a Dios. Ir a la iglesia y pasar 8 horas allí orando para consagrarme a Dios. Encerrarme en mi cuarto y orar 5 o 6 horas. No puedo ir a trabajar porque tengo que consagrarme a Dios. Consagrarte a Dios es que en medio de lo que tú hagas, en medio del ambiente donde tú te muevas, tu trabajo, tu estudio, tu familia, en medio de ese ambiente, tú seas de Él. Tú seas de Él, tú estés separado para Él y tú puedas entonces llevar luz y resplandor. Amén. Ahorita en las fiestas navideñas nos reunimos con la familia. Muchos se reúnen con la familia, muchos no tienen familia. Su familia, parte de su familia no son cristianas. Y usted se ve con la tentación de echarse una canita al aire. Pero es que cuando estamos consagrados, ni siquiera pensamos en eso. Cuando estamos consagrados, nosotros, nuestra influencia toca a los demás. Cuando estamos consagrados a Dios y le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestra vida, los demás dicen, cállense, que va a orar fulano. Vamos a recibir el año aquí con fulano que va a orar. Y bajan las copas, vamos a orar. Vamos a escuchar lo que él o ella tienen que decir. Esa es la influencia que Dios hace a través de ti. Porque estás alumbrando, estás resplandeciendo. Amén. La mirra representa
la capacidad de renuncia. Cuando estos hombres entregaron la mirra a Jesús como un regalo, estaba representando esa renuncia que él tenía que hacer para hacer la voluntad del Padre. Ese acto de este regalo representaba lo que más tarde él hizo en el Getsemaní, cuando antes de ser crucificado, de ser entregado para ser crucificado, él tuvo que enfrentarse con él mismo y en una lucha espiritual decirle a su Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Señor, no me hagas pasar por esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es una capacidad de renuncia, mamá. Renunciar a tus deseos. Renunciar a las cosas que tal vez te gustan, pero que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú renuncias a eso para agradar a Dios. Renunciar a relaciones que no te convienen, y que Dios te está llamando, te está diciendo: hey, pero es tu decisión, es tu decisión, es tu decisión. Pero si usted toma esta palabra y usted cree que el Espíritu Santo le va a capacitar con esa unción de renuncia. Mire, renunciar requiere decisiones y lo difícil es tomar la decisión. Después que tú tomas la decisión, ya lo demás es fácil, porque ya la tomaste. El paso duro es tomar la decisión. Decir: no hago esto. Decir: dejo esto. Después que lo dices, viene todo el recurso del cielo a ayudarte. Pero mientras tú no decidas, Dios no puede decidir por ti. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo tengo que decidir no vivir ya yo más para mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, yo decido vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Yo decido vivirlo en la visión de Dios. Decido vivirlo en la bondad de Dios. Yo decido vivirlo en el amor de Dios. Renuncio a rencores, a conflictos. Renuncio a formas equivocadas de ver la vida, a patrones de pensamiento que no están de acuerdo a la palabra. Yo renuncio por hacer la voluntad de Dios, por pensar como Dios piensa, por pensar como Jesús pensaba, por actuar como Jesús actuaba. Y mire, no es fácil. Yo en estos días releía el verso donde Jesús dice: amen a sus enemigos. Dice: oren por quienes los calumnian. Mira, hermano, eso no es fácil. Eso no es fácil. Después que una persona te ha dañado, después que una persona ha abusado de ti, te ha dañado, se ha aprovechado de ti, te ha herido, no es fácil que tú renuncies a tu derecho de exigir justicia y tú renuncias a eso y digas: Señor, yo voy a hacer lo que tú hiciste y voy a amar, voy a perdonar, y no de boca ni de labio, lo voy a hacer de verdad, y voy a orar por ellos, voy a orar por la gente que me calumnia. Mire, eso no es fácil. Cuando usted sabe que alguien está diciendo algo de usted que es mentira, mano, eso no es fácil. Venir en oración: Señor, bendícelo, no le tomes en cuenta eso que ha dicho, Señor. Eso no es fácil. Se necesita una capacidad para renunciar. Pues esa capacidad viene, amén. Esa capacidad viene. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La renuncia formaba parte de la vida cotidiana de Jesús. Y asimismo, Él se lo enseñó a sus discípulos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque cada día tenemos que renunciar a cosas. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la salvará. Cuando obedezco a Dios, no me vuelvo débil, más bien me vuelvo fuerte. Amén. Porque escojo hacer el deseo de Dios antes de mi deseo. Y solamente Dios sabe lo que a mí me conviene, aunque no lo entienda ni lo desee. Obedezco y no me equivoco, porque Dios no se equivoca. Dios no te va a mandar a hacer algo para que tú lo hagas y te vaya mal. Lo que Dios te manda a hacer y tú lo obedeces, te va a ir bien. Va a bendecir tu vida, amén. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a producir eso en ti y en mí. Dios va a producir ese querer y ese hacer. Dios va a producir ese manto de renuncia que viene, ese manto de consagración que viene, ese manto de provisión. Dios lo va a producir. Dios va a hacer que en ti y en mí haya el querer como el hacer. Mientras tú y yo digamos, Señor, hazlo. Señor, quiero hacer tu voluntad. No sé cómo hacerlo, pero hazlo. Dios actúa. Dios actúa y Dios se manifiesta. Amén. Dice que Él producirá el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Dios va a producir eso. Dios lo va a producir en nosotros. Hagámoslo. Sin murmuraciones, sin contienda. Cónchale, Señor, renuncié, pero mira, y fulano no renuncia. Eso no es tu problema. Eso no es tu problema. Ocúpate de renunciar tú y Dios se va a ocupar de que suceda esto que viene ahora. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación oscura, que estamos viviendo en medio de una generación oscura, en medio de la cual tú resplandecerás como luminar del mundo. Tú vas a alumbrar al mundo, tú le vas a dar dirección al mundo. El mundo va a ver en ti una respuesta a sus inquietudes. Mucha gente, miren, increíblemente, y los que están como consejeros digitales saben que es así. La iglesia tiene un programa de consejería digital y estamos recibiendo una cantidad de correos de todas partes de la ciudad y del estado. Hermano querido, la mayoría son cristianos. La mayoría son cristianos, van a una iglesia. Yo recibí el correo de una mujer que me decía que había cometido adulterio y que ella se había arrepentido y que ella había dejado eso, pero la culpa no la dejaba, porque cometió adulterio con el pastor de la iglesia. Tuve que ministrarle a la mujer, ministrarle, hablarle. He estado hablando con ella para que entienda que si ella ya se arrepintió de corazón, Dios la perdonó. Ya no hay más culpa, no hay condenación. Necesitamos ser luminares para el mundo, porque el mundo va a buscar. Y cuando hablo del mundo, hablo de la tierra. Allá hay evangélico, cristiano, católico, todo el mundo. La gente va a buscar una solución y te va a ver a ti, porque verá ese manto de renuncia y de consagración que está en tu vida. Amén. Resplandece entonces como la luz que guía el camino a otros por tu obediencia y tu renuncia. Resplandecerás con la luz de Jesús, porque vas a renunciar como Él renunció. Y esa luz vendrá a ti, estará en ti. Resplandecerás en medio de situaciones difíciles y serás la respuesta para muchos. Resplandecerás y brillarás con la luz de Dios y verás, tú mismo verás esa luz en ti. Tú mismo lo verás. Amén. Dios no se queda con nada, mis amados. Iglesia Maranata, serás grande en medio de las pequeñeces. Iglesia Maranata, serás portadora de buenas noticias. Iglesia Maranata, serás la respuesta a las inquietudes de la gente. Iglesia Maranata, serás bendecido, serás prosperado, serás levantado, serás engrandecido mientras pongas a Dios en primer lugar y confíes en Él. Serás provisto de lo necesario, no te faltará nada. Experimentarás la provisión sobreabundante de Dios. Experimentarás la provisión sobrenatural. ¿Y cómo fue eso?
¿Y de dónde salió ese negocio? ¿Cómo me contactaron? Tú vas a experimentar la provisión sobrenatural de Dios. Sobrenatural de Dios. Y en todas las áreas. En lo económico, en lo físico y en lo espiritual. Amén. Siempre que mantengas tu confianza en Él. Año 2023 será de bendición. Será de bendición. Y sobre esta casa será vista su gloria. Será vista su gloria. Cuando Jesús nació en tu corazón, todo cambió. Cuando Jesús nació, esa noche que Jesús nació, todo cambió. El mundo amaneció diferente. Y cuando Jesús nació en tu corazón, tú amaneciste diferente. Ya tú no eres el mismo, tú no eres la misma. Tú estás dispuesta y estás dispuesto a agradar a Dios, a buscar a Dios. Tenemos que hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes. Porque no nos hemos desviado del camino. Estamos aquí, no nos hemos desviado del camino. Pero hay que hacer ajustes. Hay que hacer pactos de consagración, pactos de fidelidad a Dios. Hay que hacer pactos de agradecimiento. Todo lo que Dios ha sido, todo lo que Dios nos ha dado. Mucha gente no la contó. Mucha gente no llegará al 2023. Pero tú y yo estamos llegando. Tú y yo estamos pasando a ese nuevo año sabiendo que la bendición de Dios está con nosotros. Ponte sobre tus pies, iglesia. Quiero preguntar si hay alguien aquí que nos visite hoy, que quiera ser bendecido con la bendición de Dios. Si hay alguien aquí que tal vez es la primera, segunda, tercera vez que viene, pero que no ha entregado su vida a Cristo, te voy a decir algo. No es entregarte a una religión diferente, porque Dios no es religión. Es decirle: Señor, aquí estoy. No sé nada, pero necesito que hagas conmigo lo que tú quieras. Si esa persona está en este lugar, yo le voy a pedir que venga aquí adelante. Queremos orar por usted y queremos bendecirle. Queremos que usted también pase a este próximo año en bendición, conociendo al dador de todas las cosas, conociendo al dador de vida. Amén. Si somos todos los que estamos, entonces todos somos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Él está en este lugar. Levante su mano allí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos hoy, Padre, siendo este nuestro último servicio por este año, Señor, darte las gracias, Dios. Agradecerte lo bueno que has sido, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy respiramos, estamos vivos, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano de misericordia. Hemos visto tu mano, Señor, que no nos ha dejado, Dios. Gracias, Padre, gracias. Porque tenemos una iglesia, tenemos hermanos, Señor. Podemos compartir, oh Dios. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de cada uno de ellos. Gracias por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Gracias, Señor, gracias. A ti te ha placido traer familias completas a este lugar, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que has impartido a nuestro corazón hoy, Señor. Dios, tomamos esa palabra y declaramos, Señor,